A orar. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, en esta hora, Señor, suplicamos que seas tú y solamente tú el que bendigas tu divina palabra. Amén. Y que al estudiarla, al encontrarnos con ella una vez más, podamos salir de aquí bendecidos por tu divino Espíritu. Amén. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén, amén. Pueden sentarse, amada iglesia, y dígale al que está a su lado: prepárate para la bendición. Dígaselo. Prepárate para la bendición. Felicitamos a todos los que están con nosotros a través de las diferentes plataformas y le damos gracias a Dios porque ustedes han tomado la decisión de conectarse con una bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bienvenidos a Dallas Pleasant Grove, una iglesia, ayúdame iglesia, donde todos somos bendecidos. Una serie de 2 mensajes especiales, y ahora quiero compartir con ustedes la realidad de dónde nace esta hermosa serie. Camina, dilo iglesia, camina por fe y no ¿qué? Y no por vista. Mientras he tenido todos estos años de cuidar esta linda congregación, he ido constantemente pidiéndole al Señor: Señor, en base a la necesidad del corazón de tus hijos, dame Señor, entrégame algo para que yo pueda ministrarlo en tu nombre, en tu casa de oración. Y llevaba varios meses todo esto del continuar la jornada. Ha sido sorpresivo para todos. Eso no quiere decir que las sorpresas que el Señor da son sorpresas bajo su control. Cuando Dios otorga una sorpresa, la Biblia lo llama milagro. Cuando hay algo que Dios entrega que nadie se lo imaginaba, la Biblia lo llama un milagro. Dios, a ver si usted lo cree, todavía hace milagros. ¿Alguien dice amén? Y de una u otra forma había acercado mi vista a muchísimas historias en la historia bíblica, y el Señor había puesto esta serie en mi corazón. Serie que iba a predicar en una semana de consagración, cuando de repente llegó el milagro del seguir caminando. Yo no voy a marcar otra cosa que no sea que todo lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas son milagros para su gloria y su honra. Porque hay un milagro, querida iglesia, porque todavía el Señor sigue contando con nosotros. Eso es un privilegio, que el Señor siga todavía usándonos como sus siervos. Es un milagro porque la palabra del Señor seguirá siendo expuesta en este lugar. Y después de 35 preciosos años de alumbrar esta antorcha aquí en Dallas Pleasant Grove, es un milagro que todavía la flama, la llama de esa antorcha siga ardiendo para gloria de su nombre. Eso no tiene que ver con usted, eso no tiene que ver conmigo, eso tiene que ver con el bendito y oportuno socorro del Señor a través de su Espíritu en cada una de nuestras vidas. Así que mientras tomaba notas, leía mi Biblia, había ya marcado la hermosa serie. Decía: Señor, en algún momento dado sé que mi iglesia, cuando la convoque, va a llegar y vamos a pasar una semana especial. Y si tú me das más, vamos a pasar una segunda semana, así como pasamos preciosísimas semanas de consagración durante todos estos años. ¿Cómo hemos de olvidar? Jehová es mi pastor. ¿Cómo hemos de olvidar creación? ¿Cómo hemos de olvidar somos? ¿Cómo hemos de olvidar os haré pescadores de hombres? En fin, una y otra hermosa serie de bendición. ¿Cómo hemos de olvidar adoración en familia? Cada una de esas preciosas jornadas de bendición. Lo único que la sorpresa llegó.
Y ahora me quedé yo con el título, me quedé yo con las notas que había escrito para mi amada iglesia. Y dije, no, Señor, ahora entiendo por qué me habías dado tanta bendición a través de tu palabra. Y era para que yo llevara en mi corazón junto a mi esposa que necesitamos seguir caminando por fe. ¿Alguien dice amén a eso? Y no tan solo nosotros, ustedes también necesitan caminar por fe. Si hay alguien aquí pensando que mis últimos 2 mensajes a esta preciosa iglesia serán mensajes tal vez de derrota, tristeza o lágrimas, porque no se alcanzó aquello o lo otro, ¿saben qué? Están muy lejos de la realidad. Todavía la iglesia seguirá siendo una iglesia donde todos serán bendecidos. Todavía la voz del pastor seguirá proclamando la palabra del Señor, sea cerca o sea lejos, pero todavía nosotros seguiremos caminando por fe y no por vista. Si nosotros miramos atrás en estos 5 años que pasamos juntos, lo que nuestros ojos estaban mirando parecía ser el final. Lo que nuestros ojos estaban mirando parecía ser el capítulo que iba a cerrar tal vez unos momentos que tuvimos que vivir. Más de uno de nosotros dijimos, ¿y ahora qué? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál será el próximo paso? Parece que nos vamos a estancar, parece que no vamos a avanzar. Pero si a alguno de nosotros le subió ese pensamiento, olvidamos la realidad de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, donde nos dice, porque caminamos o andamos por la fe y no por la vista. Yo necesito dejar eso plasmado en el corazón de mi amada iglesia. Donde quiera vaya, seguirán siendo mi amada iglesia. Pero quiero dejar claro en su corazón lo que lleva mi corazón. Yo no quiero llevar en mi corazón algo sin haberlo regalado en mi iglesia. Ya ustedes conocen, Dios me llamó a ministrar, a proclamar todo lo que ha traído bendición a mi vida. Obedientemente he venido detrás de este sagrado púlpito y lo he derramado para bendición, que quede claro, de los que arrebataron la bendición. La palabra del Señor dice ella misma que no retorna vacía. ¿Por qué? Porque siempre hay un corazón receptivo a lo que la palabra del Señor dice. Tengo claro que cada oportunidad que tuvimos juntos de bendición la llevamos en nuestro corazón. Ojalá que usted y yo seamos puentes de bendición para alguien más. Usted lo escuchó todo, retenga lo bueno. Usted estudió, aprendió, retenga lo que ha traído bendición y compártalo con alguien más. Yo quisiera compartir, amada iglesia, claramente que cuando hablaba de caminar, la Biblia habla de caminar. El versículo empieza diciendo camina, dígalo fuerte conmigo, camina. Camina por la fe, no por vista. Ya después de 5 años de estar juntos, ustedes saben que el primer sermón, ¿cómo se iba a titular? A ver, camina. Ya ustedes sabían que íbamos a extraer todo lo posible de esa palabra. Luego íbamos a seguir hablando del por. La Biblia habla de por muchísimo, habla de fe mucho más, habla del no. Y es posible que todos los temas no los pueda compartir en esta ocasión con mi amada iglesia, pero el versículo que el Señor me ha regalado lo necesito dejar en el corazón de mi iglesia en estas 2
preciosas oportunidades si el Señor así lo permite. Y el versículo habla claramente de caminar. Esa es la realidad del discípulo. El discípulo abría los ojos en la mañana y se levantaba. Si usted lee el Evangelio, ¿a qué, querido hermano Raúl? Se levantaba a caminar. A caminar detrás del Maestro, ¿sí o no, iglesia? A caminar detrás de Cristo. Y muchos de ellos que no se escuchan en el Evangelio hicieron silencio caminando detrás del Galileo. Muchos de ellos, comparados con Pedro, con Juan, con Santiago, que habla bastante. Pedro habla suficiente. La Biblia dice inclusive que Pedro habló tanto un día que el mismo Jesús le tuvo que decir: Satanás, ¿qué cosa? Apártate de mí, porque estaba hablando hasta de más. Le tocaba hablar porque, según la costumbre, el mayor tenía el prestigio de hablar, y Pedro era mayor en edad que Cristo, y tomaba ese prestigio y en ocasiones hablaba primero que Cristo. Pero la Biblia habla de que la vida del discípulo era más caminar que hablar. Y yo me imagino el discípulo caminando detrás de Jesús, mirando milagros, mirando prodigios, escuchando célebres palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esos discípulos escucharon eso, lo escucharon de primera mano. Escucharon la melodiosa y poderosa voz, dulce a su vez, dice el deseado de todas las gentes, de nuestro Salvador. Pero más que ver milagros, más que poder pronunciarse, el discípulo se pasaba caminando. Caminando, esa era la vida, caminando. Yo recuerdo un momento en el Evangelio, la iglesia me está escuchando, ¿sí o no? Yo recuerdo un momento en el Evangelio cuando Jesús caminando se tuvo que detener y dijo: miren, si ustedes siguen detrás de mí por los panes y los peces, quiero que sepan que el bendito Hijo del Hombre no tiene hoy dónde recostar su cabeza. Cuando Jesús los llamó a caminar. Cuando Jesús les dijo: síganme, inmediatamente lo primero que hicieron no fue una reunión, no fue quién iba a tener una posición en la misión, simplemente empezaron a caminar detrás de Jesús. Pero de caminar en el Antiguo Testamento, el maestro de los maestros se llama Enoc. Enoc, dice la Biblia, que caminó increíblemente, caminó tanto detrás del maestro. Yo quiero que ustedes vayan a Hebreos capítulo 11. Y antes de que nosotros lleguemos al versículo número 5, yo quiero leer los primeros 4 versículos antes de llegar a este versículo número 5. Hebreos capítulo 11, esa tremenda joya de los héroes de la fe. Dice la Biblia: es pues... Y ahora entramos en otra segunda palabra clave. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzamos buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que ¿qué? Ayúdame, iglesia, de lo que no se veía. Por la fe, interesante. Miren el primero que aparece en la lista. Por la fe, ¿quién dice ahí? Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Ahora el próximo personaje, aunque ya han mencionado 2 nombres, vemos el nombre de Abel, pero hace referencia a Caín de forma negativa. Vemos que la fe de Abel lo llevó a tener una vida de adoración y de verdadero sacrificio. Pero ahora aparece el célebre Enoc,
un caminante imparable, alguien que dice la Biblia que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto o trasladado, dicen otras versiones, tuvo testimonio de haber, ¿qué dice su Biblia? De haber agradado a Dios. Ayúdame, iglesia, que el versículo número 6 no lo sabemos todos de memoria. Y muchos hemos leído y hemos marcado nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Leamos todos juntos. Pero sin fe, ¿qué cosa? Es que imposible, dígalo fuerte, imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Que el Señor añada bendición a su sagrada palabra. Aquí vemos el tremendo capítulo 11 de Hebreos, como abre hablando de un adorador, debo decir, que tenía fe. Abel. Abel expresó su fe en entregar el sacrificio correcto. Pero de igual forma como la Biblia felicita a uno, marca al otro. Y dice, y Caín no hizo lo que debió hacer. La Biblia en estos primeros versículos del capítulo 11 habla de fe. Y cuando habla de fe, habla de un hombre que lo que hizo fue caminar con Dios. Me refiero a Enoc. El versículo número 5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Dígame si eso no es un privilegio. A ver, ¿sí o no? Fue traspuesto para no ver la muerte. Y nadie lo ha encontrado. No fue hallado. Porque fue Dios mismo. ¿Usted está leyendo conmigo? Dios mismo traspuso a Enoc. Y antes, diga conmigo la palabra antes. Antes de que ese momento llegara, hoy el pastor está hablando de caminar, hoy el pastor está hablando de caminar no por vista, sino por ¿qué? Ayúdame, por fe. Te lo puse claro en el corazón y espero que el Señor mantenga ese versículo en tu corazón. No es por vista, lo de Enoc no era vista. La Biblia dice que la vida de Enoc fue una vida de fe. Y antes de que fuera trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo estoy hablándole aquí a alguien que está esperando vivir con Cristo para siempre. Levánteme su mano si usted es ese. A ver. Antes de ser trasladado, antes para ti y para mí en nuestro contexto, antes de ser trasladado al cielo, antes no en forma secreta, porque aquí no hay nadie que haya leído la verdad bíblica y crea en el rapto. La verdad bíblica habla de una parucía, una venida, una aparición literal, queridos hermanos, porque le vamos a escuchar, va a haber una trompeta ahí que va a sonar y lo vamos a escuchar. ¿Alguien dice amén a eso? Literal, porque lo vamos a ver desde oriente hasta occidente. Dice la Biblia, se verá la venida del Hijo del Hombre. Literal, porque los muertos van a resucitar. Literal, porque hay un terremoto que va a ocurrir. Antes de que ese momento llegue, al igual que Enoc, nos toca caminar. Dígale al que está al lado suyo, aquí hay que caminar, dígaselo. Caminar. Nos toca caminar. Dígaselo al que está detrás ahora. Caminar, camina. El que no camina se entuye. ¿Lo dije bien? Se entume. Lo dije como en el campo en Puerto Rico. Se entume.
El que no se mueve se entume o se entuye. Dígale mejor al que está a su lado, camina. Y no te entuyas, no te entumas, no te tieses. Hace unos días estaba en México y el cocinero del campamento me dijo, pastor, ¿quiere huevo tieso? Y yo dije, ¿cómo se come eso? Y como vio mi cara me dice, bueno, los quiere volteados. Y ahora, ¿cómo se come eso? La cosa seguía complicándose. Y bueno, pastor, entonces, ¿cómo los quiere? ¿Revuelto? Y dijo, el mexicano dijo, o quiero un omelette. En inglés, ¿era? O quiero un omelette. Eso sí lo entendí. Esa fue la palabra mágica, amén. El cristiano que no camina está tieso. La vida del cristiano es caminar. Pero no por lo que está viendo. Ustedes no se imaginan. Quizás vivieron con nosotros varios de esos días, pero ustedes no se imaginan las veces que lo que yo estoy viendo no me concuerda. Y lo que yo estoy viendo me está diciendo, hasta aquí llegó tu vida. Ustedes no se han dado cuenta la cantidad de veces que yo he dicho, Señor, lo que estoy viendo parece que es el final. Pero bendito sea Jehová, que el que está sentado en el trono, dice Apocalipsis, hace nuevas todas las cosas. Lo que usted está viendo no es. Porque el versículo dice que aquí hay que caminar por la fe y no por la vista. Yo no sé cómo usted entró hoy a la iglesia. Desconozco cómo usted entró hoy a la iglesia. Pero nosotros estamos evidentemente, querida iglesia, viviendo en una época de maldad que más de uno de nosotros llegó aquí lastimado. Nos afecta lo que está viviendo el otro. Nos afecta lo que estamos viviendo nosotros. Nosotros hemos pasado, y fuera de cualquier ámbito político, nosotros hemos pasado varios días observando nuestra tierra y viendo cómo la tensión, hermanos queridos, esas son las calles que mi esposo y yo crecimos, la que muchos turistas hoy pasean, son las calles de nuestra ciudad, y verlas llenas de violencia, ver la tensión que está ocurriendo. Pero fuera de mi país me afecta lo que ocurre en otros. La maldad evidentemente está creciendo y estamos viviendo en una época de maldad, que lo que estamos mirando a veces hasta nos resta la esperanza. Y miramos las circunstancias y el embate de la migración y decimos, esto no va a mejorar. Y miramos las realidades, querida iglesia, del dolor ajeno y nos damos cuenta que esto no va a mejorar. Pero si cerramos la puerta de nuestra casa, miramos nuestras propias circunstancias y parece que no hay un nuevo capítulo. Por eso hay que dejar de mirar por vista. Por eso hay que mirar por la fe. Y nos toca, iglesia, nos toca seguir caminando no por vista, nos toca seguir caminando por la fe. Dios ha hecho provisión y su siervo ha de llegar y seguirá predicando la palabra del Señor. Dios ha hecho provisión y las finanzas de nuestra iglesia conforme a la promesa, porque el que es fiel recibe bendición hasta que sobreabunda, continuará. Dios nos ha dado provisión. La iglesia sigue teniendo niños, sigue teniendo adolescentes, señoritas, jóvenes adultos. Por la gracia del Señor en la iglesia hay familias, hombres, mujeres, matrimonios, y por la gracia del Señor disfrutamos de seguir siendo la familia de la fe. Aquí nada se ha acabado. Aquí hay que seguir caminando.
Y hay que seguir caminando, no importa las realidades de lo que estamos viviendo. Los peligros de los últimos días aumentan claramente a nuestro alrededor. Y como iglesia necesitamos seguir viviendo por la fe. Si los problemas siguen surgiendo y el ataque del enemigo sigue surgiendo, aguántese del banco, porque por esa puerta va a seguir llegando gente lastimada por el enemigo. Cada día peor y más maltrechos. Y el amor de esta iglesia necesita ser genuino como hasta hoy y listo para seguir bendiciendo. Si lo ve entrando y todavía está tomando licor, no mire por vista, mírelo por la fe y reclame a ese hombre o a esa mujer, a ese joven que tal vez esté usando drogas, reclámelo en el nombre de Jesucristo. Véalo restaurado, dele amor, apóyelo, enséñele, protéjalo y hágale saber que en esta familia todos somos bendecidos. Que no se le olvide cómo usted entró aquí. Porque el día que se nos olvide, vamos a creer que podemos hacerle juicio al otro. Esa es la realidad. Los peligros de los últimos días continúan. Continúan tanto que la Biblia, para que nadie se asustara, nos dejó dicho: y por causa del aumento de la maldad, ayúdame iglesia, ¿el amor qué? El amor de muchos se enfriará. Ahora las puertas están cerradas, las ventanas están cerradas. Ahora me toca decirles a ustedes, solamente ustedes, dejen que el amor se enfríe afuera, porque es bíblico. La Biblia, para que no nos asustemos, nos dice que el amor de muchos se enfriará, pero allá afuera, que aquí, el amor nunca se enfríe. ¿La iglesia está escuchando al pastor, sí o no? Aquí no. Aquí el amor necesita seguir creciendo. Y le voy a dar un principio bíblico como es costumbre. El que dice que ama a Dios, ¿lo digo o no lo digo? Es que de esa forma nos damos cuenta quién es el que ama a Dios. El que dice que, ¿lo digo o no lo digo? Dígame. El que dice que ama a Dios y no ama, Pastor Arias, ¿se lo digo o no lo digo? Y no ama ¿a quién? La Biblia lo llama a él mentiroso. En Puerto Rico le dicen paquetero, embustero, liar, mentiroso. Son palabras feas. Pero por la gracia del Señor, a pesar de que nuestra vista está viendo que el mundo cada día está patas para arriba, aunque nuestra vista dice que la sociedad va de mal en peor, que hoy día parece que los bebés nacen violentos, la violencia, la poca resistencia, el rencor es lo que está a la orden del día. Eso, que aquí no entre. Eso, aquí no cabe. Si viene alguien dañado por el golpe del enemigo, lo vamos a entender. Lo vamos a restaurar con amor. Porque como Enoc, dice la Biblia en el versículo número 5, en la última parte, que cuando lo trasladó, la Biblia dice, se acerca a Dios, en la última parte, cuando lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, esa es la última frase, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En otras palabras, antes de que, ¿me están oyendo, sí o no? Antes de que Enoc Dios se lo llevó, dio testimonio. Dio testimonio de que él agradaba a Dios. ¿Y cómo usted y yo agradamos a Dios? Amándonos, amada iglesia, los unos a los otros. La proximidad del tiempo nos urge a buscar la justicia.
Esto se está acabando. Y porque se está acabando, nos urge, es urgente, amada iglesia, buscar a Cristo ahora que es hallado, ahora que puede ser encontrado. La buena noticia que le tengo es la que le pasó a Zaqueo. La Biblia dice que cuando Zaqueo decidió buscar a Jesús, Jesús lo encontró primero. ¿Alguien dice amén a eso? Dijo, me voy a trepar aquí cuando yo encuentre a Jesús, y su sorpresa fue, Zaqueo, lo llamaron de abajo, Zaqueo. Así que el que procuraba, dice el Evangelio, el que procuraba encontrar a Jesús se llevó la sorpresa de que Cristo lo encontró primero. Claro, la jornada no es fácil, porque si usted ve la vida de Enoc, la Biblia dice que Enoc caminó 300 años con Dios. ¿Cuántos lleva usted? ¿Ah? Y ya se cansó. Y ya se agotó. La Biblia dice que Enoc caminó 300 años. ¿Alguien cree en el espíritu de la profecía aquí? A ver, yo también. Y quiero hoy leerles del espíritu de la profecía lo siguiente. Dice lo siguiente en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, la página 121. Vivió refiriéndose a Enoc. ¿Usted está recibiendo bendición, sí o no? A ver, esto es miércoles y estamos adorando al mismo Dios que adoramos los sábados. Amén. No me diga la salida, pastor, ese sermón es de sábado. No, los sermones son para cualquier día. La palabra del Señor poderosa es para cualquier día. Amén, iglesia. Vivió en una época corrompida, cuando en derredor de él abundaba la degeneración moral. ¿Eso se le parece al 2019? Dígame si eso se le parece al 2019. Sin embargo, educó su mente para la devoción y el amor a la pureza. Educó su mente. ¿Para qué dos cosas, iglesia? Para el amor, ¿y qué cosa? Y el amor a la pureza. Su conversación se espaciaba en las cosas celestiales. Adiestró su mente en ese sentido y llevó el sello de lo divino impreso en su vida. Su mismo semblante estaba iluminado con la luz que brilla en el rostro de Jesús. Amados queridos, esto era como caminaba Enoc. No simplemente hablaba de el caminar literal. No hablaba simplemente de los pasos que daba en la vida para acercarse de este lugar al otro. Esos eran los pasos que daba Enoc. ¿Cuáles eran? Educaba su mente. ¿Usted me está siguiendo, sí o no? Educaba su mente para la devoción en el amor a la pureza. Interesante. Caminaba hacia la pureza. Dice el espíritu de la profecía, su conversación se espaciaba en las cosas celestiales, no se espaciaba en ninguna otra cosa. Su conversación, su caminar cada día era espaciarse en las cosas celestiales. ¿Qué estamos hablando, amada iglesia? ¿Qué pasos estamos dando en favor de nuestra vida pulcra y en nuestra vida pura? ¿Cómo estamos caminando? Con razón, todos todavía estamos acá. Porque Enoc no está. Enoc, dice la Biblia, que llegó a un punto que estaba más cerca de la casa de Dios que de su casa. Y Dios le dijo, dice la Escritura, quédate acá. Y mi pregunta desde muy joven es, bueno, ¿qué camino agarró Enoc? ¿Cuál era la dirección de donde vivía el Señor? Pues yo estoy dispuesto también a arrancar a caminar.
Yo estoy dispuesto a empezar a caminar también, ¿sí o no? Y de momento, después de 10, 15, 20, él tenía 300 años caminando, pues entonces, bueno, evidentemente voy a estar más cerca de la casa de Dios. Y yo sé que Dios me va a decir, quédate acá, no regreses a Dallas. Pero en el sentido espiritual, los pasos que daba Enoc tenían que ver con su santidad. La iglesia me está oyendo, ¿sí o no? A ver, tenían que ver con su pureza, tenían que ver con su carácter. En medio de todo aquel desorden moral que había en el tiempo de Enoc, en medio de todo aquel desdén, en medio de todo aquel terrible desbalance que había en el tiempo de Enoc, Enoc era puro. Enoc dependía del Señor, Enoc buscaba a Dios, y un día el Señor le dijo, tu carácter, has dado tantos pasos hacia mí, que quédate acá, no regreses a esa ciudad tan terrible. Y todo esto pasó antes de ser trasladado. Antes de que tú y yo lleguemos al reino de los cielos, amada iglesia, necesitamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y si yo he dejado los pulmones detrás de este púlpito, fue invitándote, instándote y desafiándote a que tu vida espiritual sea una vida de total dependencia en Cristo Jesús. No necesitas ir a una universidad para tener una gran vida devocional. Lo que necesitas es depender de Cristo. Necesitas estar presente en la casa del Señor. Necesitas estar envuelto en la ganancia de alma. Necesitas caminar en favor de una vida pura y pulcra para gloria del Cordero antes de que Él llegue. Antes, no cuando Él llegue. Ya cuando llegue será tarde. Y el que es limpio quedará limpio. Y el que es sucio quedará sucio. Es antes, querida iglesia. Y si Enoc venció, tú y yo también podemos vencer. Claro que Enoc fue tentado como nosotros. Claro que fue tentado. Nadie me puede decir acá, pastor, pero Enoc llevaba la delantera. No. Era de carne, de hueso, con las mismas debilidades que tú y yo tenemos. Esa es la realidad. Dios nos hizo frágil con un solo propósito, que aprendamos a depender de Él. El que no sabe para dónde va, ya llegó. Y si la vida cristiana se trata de caminar, necesitamos tener muy claro. Él estaba rodeado de una sociedad que no amaba la justicia, igual que la suya y la mía. No amaba la justicia más de lo que la ama los que nos rodean a nosotros hoy día. La vida de Enoc fue una vida de dependencia en medio de esa tremenda realidad. La atmósfera que Enoc, querida iglesia, respiraba estaba manchada con el pecado y la corrupción tanto como la nuestra. Sin embargo, vivió una vida de santidad y Dios se lo llevó. Dios se lo llevó y se lo llevó vivo. Enoc no se murió. Se lo llevó vivo. A diferencia de Moisés. ¿Sí o no? Moisés sí descansó. El entierro se encargó Jehová Dios mismo. Él sabe dónde lo puso. Él sabe cómo lo sepultó. Y como él sabía, para vergüenza eterna del enemigo, lo levantó y se lo llevó. A ver quién es el que manda. Alguien que glorifique el nombre del Señor. A ver quién es el que manda. El pastor de esta iglesia sigue siendo Jehová. Ese es el que manda aquí. La iglesia, y lo he repetido en varias ocasiones en las pasadas reuniones,
Pero déjeme decirle algo de lo profundo de mi corazón que se me sale por la boca. Esta iglesia es de todos. ¿Alguien dice amén a eso? No es ni de 2, ni de 3, ni de 7, ni de 4. Esta iglesia es de todos. ¿Alguien dice amén a eso? Pero en esta iglesia sigue mandando el que se llevó a Moisés y el que se llevó a Enoc. Ese es el que manda aquí y el que mandó la limusina de fuego para que buscara a Elías. Esos 3 andan allá arriba. Ese es el que manda aquí. Y seguirá mandando. Aunque la atmósfera era una atmósfera difícil, evidentemente Enoc dijo no, esto no va conmigo. Y no se mezcló. La pureza de la novia del Señor está en no mezclarnos. Enoc, querida iglesia, no permitió que los pecados prevalecientes en su época lo mancharan. Yo le dije que hoy era noche de consagración. ¿Alguien dice amén a eso? Dígale que está al lado suyo, qué bendición fue venir a la iglesia esta noche. Dígaselo, dígaselo. Qué bendición ha sido llegar a la iglesia esta noche. Aquí está algo que tiene que ver contigo y conmigo. Iglesia, del mismo modo, podemos nosotros, ¿sí o no? Dígamelo, ¿sí o no? Del mismo modo, o Enoc tiene ventaja, no tiene ninguna ventaja. El mismo Dios de Enoc es el mismo Dios suyo, aleluya. Del mismo modo podemos, dígalo conmigo, vamos a leerlos todos juntos. Del mismo modo podemos nosotros permanecer, ¿qué cosa? Puros, ¿y qué otra cosa? E incorruptibles. Igualito. La clave está en caminar por fe y no por qué. Y no por vista. La contemplación de lo que nos rodea nos afecta. Por si usted no lo sabe, la psicología lo marca de esa forma. Usted contempla violencia, usted va a ser violento. Usted contempla amor, usted va a ser amoroso. Usted contempla abuso, usted va a ser abusador. Usted contempla respeto, usted va a ser respetuoso. Usted contempla bendición, usted va a ser canal de bendición. Pero eso es en el plano espiritual. Porque tú y yo no necesitamos vivir por vista. Tú y yo necesitamos vivir, ¿por qué, iglesia? Por la fe. Y como ustedes siempre son bendecidos con el espíritu de la profecía, quiero leerles ahora esta tremenda porción del espíritu de la profecía. Hablando de Enoc, él representaba a los santos que vivirán en medio de los peligros. ¿Alguien se siente aludido a eso, sí o no? A ver, miren a quién representaba Enoc. A los que vivirán en medio de los peligros y la corrupción. A ver, ¿qué dice ahí? ¿De cuáles días, iglesia? ¿De cuáles días? Si usted está pensando que a este mundo le queda bastante, usted está fuera de la realidad. Pero estamos viviendo en medio de la corrupción de los últimos días. Por su fiel obediencia a Dios fue trasladado. Del mismo modo, serán trasladados ¿quiénes, iglesia? Los fieles que vivan cuando Él aparezca. Serán llevados de un mundo corrupto y pecaminoso a los goces puros del cielo. Esta iglesia yo la quiero ver más allá del sol en la Nueva Jerusalén. Pero para eso hay que vivir por fe y no por vista.
Un día entré yo, como les mencioné, debajo de este techo. Y este edificio estaba totalmente deshecho. Estaba tan y tan roto. Sus paredes estaban completamente desarmadas. El caparazón de lo que era el techo de 8 pies y algunas pulgadas ya no existía. Había tanto riesgo y tanto peligro dentro de este edificio que se había cercado completo el edificio y era prohibido entrar a este lugar. Cuando parecía que todo lo antiguo había desaparecido, apareció la palabra asbesto dentro de este lugar. Y los que decidieron con este servidor recuerdan cuando tuve que darle la noticia. Hermanos queridos, no se puede hacer absolutamente nada hasta que se remueva el último milímetro y centímetro de asbesto del edificio. Luego pasará una inspección en el lugar y podremos continuar la jornada. Les confieso que lo que estaba viendo mis ojos decía: hasta aquí llegó la historia. Les confieso que cuando miraba de un lado a otro decía: Señor, tu casa, ¿cuándo será renovada? Y el corazón del sacerdote de este santuario latía y le preguntaba al Señor en serio: ¿qué vas a hacer? Ese día el Señor me dijo: camina por fe. Camina por fe. No camines por lo que estás viendo. Y hoy predico yo en un lugar dedicado al Señor, precioso para su gloria y su honra. Precioso no por el edificio, porque ustedes están aquí. Aquel día era prohibido entrar, pero hoy ustedes están acá. Y me toca decirles que antes de nosotros ser trasladados al cielo, antes de que tú y yo seamos trasladados al cielo, necesitamos aprender a caminar por fe y no por vista. Yo no sé lo que están viendo tus ojos en esta noche. Cada uno de ustedes conoce su historia. Yo me puedo imaginar alguna de las historias, porque he sido parte junto a mi esposa de las historias de sus vidas. Pero como quiera, ustedes son las que la están viviendo. Yo no sé cómo entraste a este lugar y qué es lo que tus ojos están viendo. Pero la buena noticia que te tengo es que hoy no le vemos. Hoy miramos alrededor y no le vemos, pero pronto le veremos. Déjeme decirlo otra vez. Pronto le veremos tal y cual es. Y amada iglesia, ese día, cuando seamos trasladados al reino de los cielos, ya no tendremos, oiga bien, que usar más la fe. Ya se acabó la fe. Ya no hay necesidad de tener fe, porque de ahí en adelante viviremos con el Señor para siempre. Si entraste a esta casa mirando en vez de creyendo, llévate este versículo en tu corazón. Dilo fuerte, iglesia. Camina por y no por qué. Y no por vista. Aquí hay que caminar. Dile al que está al lado tuyo, camina. Dile. Camina pero por fe, díselo.
Camina por fe, no por vista. Díselo claro, camina por fe. Camina por fe y no por vista. Querido Padre, la historia de Enoc nos inspira. Porque en realidad no fueron pasos lo que dio Enoc. Lo que dio Enoc fueron pasos de dependencia, de adoración, de completa sumisión a Cristo. Y eso cada día, Señor, hizo que estuviera un día más cerca de tu corazón y tu casa que regresar a aquella ciudad. De igual forma, nosotros queremos vivir no por vista, queremos vivir por la fe. Por la fe en el bendito Hijo de Dios, el cual nos amó y dio su vida por cada uno de nosotros. Señor, en esta hora, en el altar, en tu casa, donde quiera que estemos en este recinto sagrado, queremos consagrar nuestras vidas a ti. Y queremos, Señor, dar esos pasos, los pasos nuestros. Ya los de Enoc llegaron a la patria, pero los pasos de fe, no importa lo que nosotros veamos a nuestro alrededor, confiemos en tus promesas, confiemos en el Dios todopoderoso de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día de nuestras vidas. Y si esta iglesia comenzó caminando hace mucho tiempo, de seguro caminará por las calles de oro y disfrutará del río de cristal. Cuando tu pronto e inminente retorno llegue a esta tierra, esta iglesia seguirá caminando por la eternidad. Así que, Señor, confírmanos en la fe, no en la vista, confírmanos en la fe para seguir dependiendo de ti. Y lo que nuestros ojos están viendo ahora se tornarán en milagros, prodigios para gloria de Jesucristo. Acompáñanos a nuestros hogares y tráenos con bien, Señor, el sábado en la mañana, si es tu divina voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén. Amén. Dile al que está a tu lado: mi hermano camina por fe. Díselo. Mi hermana camina por fe. Confía en el Señor. Camina por la fe.